Mira, no soy apta para casarme con ningún hombre, soy obesa, pero prometo amar a tus hijos. El día en que Clara le confesó al varón viudo que no se consideraba apta para casarse con ningún hombre por ser obesa, y que solo se veía capaz de amar a sus hijos, nadie en la hacienda imaginaba que esas palabras serían el primer ladrillo de un matrimonio inesperado. A los ojos del pueblo, ella apenas era una criada gruesa con un vestido rojo demasiado sencillo. A los ojos de él, todavía era una desconocida. ¿Cómo podía una mujer que renunciaba al derecho de ser esposa terminar convertida en el gran amor de un hombre de título? ¿Qué tuvo que pasar para que esa frase de resignación se transformara, con el tiempo, en promesa? Bienvenido a Corazón. Asegúrate de suscribirte al canal, porque aquí encontrarás historias que te harán latir el corazón, te dejarán sin aliento y te mantendrán al borde del asiento. Así que suscríbete ahora y vamos al video. La mujer que solo se creía útil para cuidar niños. El día en que la mujer obesa de vestido rojo se plantó frente al varón viudo y le confesó que no se consideraba apta para casarse con ningún hombre, pero que podía amar a sus hijos con todo lo que era, los peones dejaron de caminar, las gallinas del corral se quedaron en silencio y hasta el polvo suspendido en el aire pareció detenerse. La escena, bañada por la luz suave de la tarde, quedaría grabada en la memoria de todos los que la presenciaron. El varón, alto, con su traje oscuro de bordados dorados y el sombrero de copa lanzando una sombra sobre sus ojos cansados. Los 4 niños bien vestidos, alineados a su lado como si fueran pequeñas columnas humanas. Y ella, Clara, de piel muy blanca, mejillas enrojecidas y un cuerpo ancho que llenaba la tela sencilla del vestido rojo, levantando la mano temblorosa para señalar el corazón que el mundo siempre había despreciado. Nadie sospechaba, en ese instante, que esas palabras, nacidas de la vergüenza y de la resignación, serían las mismas que, con el tiempo, convencerían al varón de que no quería otra esposa en su vida que aquella mujer que solo se creía útil para cuidar niños. Los caminos de tierra que conducían a la hacienda se habían ido tiñendo del color del trigo y del polvo durante el verano, y el patio donde se encontraban olía a mezcla de cuero, sudor de caballo y hojas de buey recién recortadas. Detrás del varón, la casa grande de piedra clara se alzaba con su fachada de ventanas altas y marcos oscuros, una especie de gigante silencioso que había visto fiestas, nacimientos y un funeral demasiado reciente. Los niños, con chaquetas de paño, cuellos almidonados y vestidos crema de encaje, miraban a Clara como si no supieran si acercarse o esconderse detrás de la pernera del padre. Ella notaba el peso de esas miradas y, sin embargo, no retrocedía. Había pasado demasiado tiempo creyendo que su cuerpo era un obstáculo para todo lo bueno. Aquella tarde decidió que, si nunca sería elegida como esposa, al menos quería ser elegida como refugio para esas 4 criaturas. Mientras el silencio se estiraba en el patio, Clara sentía como el calor del sol le quemaba la nuca y le hacía cosquillas de sudor en la espalda, atrapado bajo la tela gruesa del vestido. Podía oír el zumbido de los insectos entre los setos, el crujido leve de la grava bajo las botas del varón y la respiración nerviosa del niño del traje azul marino, que apretaba con fuerza el pequeño lazo blanco de su cuello. En ese momento recordó todas las veces en que otras personas habían hablado por ella, definiéndola como inadecuada, exagerada, poco decorativa. Por primera vez en su vida, sentía que le correspondía a ella misma dictar su valor. Por eso, cuando explicó al varón que no se consideraba digna de convertirse en esposa de nadie por causa de su cuerpo, pero que podía entregar a sus hijos un amor entero, constante y paciente, lo hizo con una honestidad que la dejó casi sin aire. Clara no sabía que, desde el otro lado del patio, el ama de llaves observaba cada gesto con ojos calculadores. Doña Matilde estaba acostumbrada a ver desfilar por la casa institutrices de sonrisa rígida, enfermeras que hablaban más de lo necesario y parientes bien intencionados que se espantaban al primer berrinche de los niños. Había visto a todas esas mujeres llegar con perfumes caros y salir con excusas educadas, incapaces de soportar el peso del luto que aún llenaba los corredores. En comparación, aquella criada obesa, con su vestido rojo sin adornos, parecía una anomalía. Sin embargo, algo en la manera en que los ojos de los niños se fijaron en Clara desde el primer instante, especialmente en la forma en que la niña del vestido crema dio un paso inconsciente hacia ella, empezó a sembrar duda en la mente de la vieja ama de llaves. No era la elegancia lo que necesitaban esos pequeños, pensó Matilde, era alguien que no se asustara de sus tristezas. La vida de Clara antes de llegar a esa casa no se medía en grandes acontecimientos, sino en platos lavados,
sábanas tendidas y escaleras subidas con cubos de agua. Había pasado sus 29 años entre el vapor de las cocinas de una pensión de provincia y el ruido constante de las conversaciones ajenas. El mundo se lo habían contado otros, viajeros de negocios que describían ferias en la capital, soldados que presumían de batallas lejanas, mujeres jóvenes que se marchaban de la pensión con anillos nuevos brillando en la mano. Ella se quedaba siempre atrás, recogiendo los restos de las comidas y las lágrimas de las despedidas. Cada vez que una de aquellas muchachas delgadas se casaba, la dueña de la pensión repetía la misma frase, medio en broma, medio como sentencia. Decía que a Clara le quedaba bien la cocina porque ahí nadie medía cinturas, y que, por su tamaño, nunca sería la elección de un hombre que pudiera escoger. Aquellas palabras se clavaron en su memoria como un clavo torcido. No era la primera vez que escuchaba opiniones parecidas, pero en la boca de la mujer que dirigía su vida parecían definirse como verdad absoluta. Una tarde, incluso, cuando Clara preguntó con timidez si creía posible que algún día alguien quisiera casarse con ella, la dueña soltó una carcajada áspera. Le explicó que los hombres buscaban esposas que sirvieran de adorno tanto como de ayuda y que, por más buen corazón que tuviera, su cuerpo voluminoso no despertaría el deseo de presentarla del brazo en una fiesta. Esa vez, la frase quedó clara y cruel, no era apta para ningún hombre. A partir de ese día, Clara repitió esas palabras como una oración invertida cada vez que se veía reflejada en los vidrios empañados de la cocina o en el agua del lavadero. La primera caída pública llegó poco después, cuando una de las huéspedes le mostró en un periódico un anuncio matrimonial. Un empleado del ferrocarril buscaba esposa para compartir una casita cerca de las vías. Prometía un techo modesto, comidas suficientes y respeto. Clara se atrevió a responder. Escribió una carta sencilla donde hablaba de su habilidad para el trabajo y de su deseo de formar una familia, y el hombre contestó invitándola a encontrarse con él en una estación lejana. Vender parte de sus pocas pertenencias para costear el viaje fue un acto de fe que nadie en la pensión comprendió. La señora Mendizábal se burló discretamente, pero no la detuvo. Quizá le parecía entretenido ver cómo el mundo le enseñaría a Clara su lugar. La escena en la estación aún le quemaba la memoria. El andén olía a carbón quemado, aceite y lluvia reciente sobre los tablones. Clara bajó del vagón con su mejor vestido marrón, el corsé apretado al máximo y el corazón latiendo como si quisiera escapar por la garganta. Buscó con la mirada al hombre del anuncio, lo encontró junto a una columna de hierro, con sombrero gris y bigote recortado, y avanzó con el baúl en la mano. No llegó a presentarse. El hombre la miró de arriba abajo, soltó una risa incrédula y negó con la cabeza antes de dejar claro, en voz lo bastante alta para que varios curiosos pudieran oír, que jamás había imaginado que la mujer que respondió al anuncio sería tan grande. Dijo que no pensaba cargar con semejante peso el resto de su vida y que, si hubiera querido contratar a una cocinera, lo habría dejado claro. Concluyó, casi con desprecio, que ella no era apta para ningún hombre que aspirara a ser respetado. Luego se marchó, dejándola allí, con el vestido pegado al cuerpo por la lluvia y el rostro ardiente de vergüenza. El regreso en el tren fue más largo que la ida. Cada vez que el vagón se sacudía, Clara sentía que las palabras de aquel desconocido rebotaban dentro de ella, repitiendo una y otra vez el veredicto que creía definitivo. Al llegar a la pensión, la dueña la recibió con una mezcla de compasión fingida y satisfacción. Comentó que al menos ahora Clara sabía a qué atenerse y que lo mejor sería aceptar que podría ser buena para cuidar hijos ajenos, no para ser esposa de nadie. Esa noche, mientras fregaba ollas enormes en la cocina, Clara decidió que quizá tenía razón. Si el mundo no la quería como esposa, al menos ella podía ofrecer manos firmes y un corazón paciente a los niños que otros dejaban atrás. Era una decisión dolorosa, pero le daba cierta paz. Si renunciaba al derecho de ser amada como mujer, nadie podría volver a humillarla en un andén. Sin embargo, Dios, o el destino, o la simple lógica de las historias humanas, no siempre respeta los planes que las personas tratan de imponerse a sí mismas. Meses después de aquella humillación, llegó a la pensión un comerciante que traía periódicos de distintas regiones. Entre las hojas dobladas, Clara encontró un recorte con los bordes ya suavizados por las manos de otros lectores. En una esquina, rodeado por un marco negro muy fino, leyó un anuncio distinto a los demás. No hablaba de bailes ni de paseos dominicales, no prometía vestidos nuevos ni una vida en la ciudad. Era un varón viudo que vivía en una hacienda de campos extensos, en el interior,
y que buscaba a una mujer honesta y trabajadora para ayudarle con 3 hijos pequeños. Ofrecía comida, techo, un salario modesto y respeto. No decía nada sobre la apariencia de la candidata. Solo insistía en la necesidad de alguien que supiera amar a niños heridos por la ausencia de su madre. Clara leyó el anuncio 1, 2, 3 veces, con el corazón apretado. Imaginó a los niños huérfanos, corriendo por pasillos silenciosos, llamando a una madre que ya no respondía. Imaginó habitaciones demasiado grandes, platos que nadie terminaba, juguetes abandonados en rincones de alfombras caras. Pensó que, quizá, ese era el único tipo de hogar al que ella podría aspirar, uno en el que su cuerpo no importara tanto como su capacidad de sostener, de escuchar, de cantar nanas. Esa noche escribió una carta al varón, sentada en la mesa de la cocina, mientras la luz de la lámpara de aceite dibujaba sombras amarillas en las paredes. Le contó que no era joven ni delgada, pero que sus manos sabían trabajar y que su corazón seguía siendo tierno con los niños a pesar de las decepciones. Reconoció, sin detalles, que la vida ya le había mostrado que no estaba hecha para ser esposa, pero que eso no le impedía querer ser útil. La respuesta llegó semanas después, en forma de un sobresellado con cera roja. El olor a tinta fresca se mezclaba con el de la leña quemada de la chimenea de la pensión. El barón Gabriel de la Serna agradecía la carta, explicaba que su hacienda se llamaba El Castañar y que se encontraba en una región de colinas suaves y campos de trigo. Hablaba de los niños, el mayor, Álvaro, de 9 años, serio y responsable, la mediana, Elena, de 6, silenciosa desde la muerte de su madre, el pequeño, Tomás, de 3, pegado al recuerdo de unos brazos que ya no estaban. Aclaraba que no buscaba una esposa, sino una mujer que pudiera devolver algo de calma al hogar, alguien que no temiera al luto ni al trabajo. Esa línea, en especial, hizo que el pecho de Clara se llenara de un calor extraño. Por primera vez, sentía que alguien describía un lugar donde ella encajaba, aunque fuera solo como figura de fondo. El viaje hacia el Castañar fue largo y cansado, pero distinto al de la humillación anterior. Los vagones del tren olían a cuero viejo, carbón y café derramado. Clara se aferraba a su pequeño baúl y observaba los campos cambiar de color a través de la ventana empañada. Cada sacudida del convoy le recordaba que se dirigía a una vida nueva, una en la que, según había decidido, su única aspiración sería cuidar de esos niños que no la conocían. En las paradas breves, compraba pan duro y manzanas arrugadas a vendedores ambulantes. En las noches, cuando el tren se detenía en estaciones pequeñas, escuchaba el canto lejano de algún gallo y el murmullo de conversaciones apagadas. Todo olía a comienzo y a miedo a la vez. En la última etapa del viaje, una carreta la llevó desde la estación hasta la hacienda. El aire del campo era distinto al de la ciudad. Olía a tierra húmeda, a hierba aplastada y a madera vieja. El cochero, un hombre curtido por el sol, le contó que el varón había cambiado mucho desde la muerte de la baronesa. Antes se le veía en las ferias, riendo y revisando cada saco de grano. Ahora casi no salía de la casa. Los niños, según dijo, habían pasado por varias institutrices que no aguantaban el peso del ambiente triste y se marchaban con excusas. Mientras escuchaba, Clara se reafirmaba en su decisión. Ella no estaba allí para ser deseada ni admirada, sino para ser sostén. Él tenía su duelo, los niños el suyo, y ella llegaba con la humildad de quien se sabe reemplazo funcional, no protagonista. Sin embargo, cuando la carreta cruzó la verja y la casa apareció al final del camino de grava, algo cambió en el interior de Clara. El caserón de piedra clara, con sus balcones de hierro y sus jardines recortados, tenía una belleza sobria que imponía respeto. Los árboles formaban un corredor de sombra y luz, y el viento traía olor a rosas mezclado con el polvo del camino. Los peones, con sus ropas de trabajo, detuvieron por un momento lo que hacían para mirar a la recién llegada. No vieron una dama, vieron a una mujer de vestido rojo sencillo, cuerpo generoso y mirada clara, bajando con dificultad de la carreta pero sin bajar la cabeza. Esa primera impresión quedaría flotando en el aire, como un presagio de que las cosas en el Castañar estaban a punto de cambiar de manera que nadie esperaba. Allí, en el patio donde más tarde pronunciaría la frase que da nombre a esta historia, Clara respiró hondo, alisó su falda y recordó la decisión que había tomado después de la humillación de la estación. Aceptaba que no era apta para ser esposa de ningún hombre, pero se permitía desear algo distinto para esos niños.
Quería que ellos nunca sintieran vergüenza de ocupar espacio, de llorar demasiado o de reír muy fuerte. Anhelaba que en esa casa existiera al menos un rincón donde el amor no dependiera de la apariencia, sino de la necesidad sincera de ser sostenido. Lo que ella no podía imaginar, todavía, era que precisamente esa renuncia a ser amada como mujer sería la que, con el tiempo, abriría la puerta a un amor inesperado, profundo y verdadero, de la mano de aquel varón que en ese momento solo la miraba con una mezcla de cansancio, gratitud y curiosidad. Si en algún momento te has sentido como Clara, creyendo que solo eres útil para cuidar a otros y no para ser amado de verdad, acompáñanos en esta historia y suscríbete. Cada capítulo está pensado para recordarte cuánto valor hay en un corazón así. El primer encuentro con el varón. La primera voz que se alzó para recibir a Clara en el Castañar no fue la del varón, sino la de doña Matilde, el ama de llaves. La encontró al pie de la escalinata principal, con las manos escondidas en el delantal negro y la espalda tan recta como los troncos de los cipreses que flanqueaban el camino. El viento traía olor a leña y a ropa recién tendida, y la piedra de los escalones conservaba el calor del sol. Clara sintió que sus botas de cuero usado crujían sobre la grava mientras se acercaba, consciente de cada pliegue de su vestido rojo, de cada centímetro de su cuerpo expuesto a la mirada ajena. Doña Matilde hizo un examen rápido, de esos que parecen pesar a una persona sin tocarla. Vio la piel muy blanca, el cabello recogido en un moño sencillo, los hombros anchos y las manos grandes. No hubo sonrisa de bienvenida, pero tampoco una mueca de desprecio, solo un asentimiento breve, como si la aceptara primero como fuerza de trabajo y quizá, solo después, como mujer la condujo por el zaguán de piedra, donde el aire estaba impregnado de olor a cera de vela, madera encerada y un leve aroma a sopa que se cocía en alguna parte del fondo. Las paredes lucían retratos de antepasados de la familia, hombres con levitas oscuras y mujeres de cintura imposible, todos con la misma mirada que parecía juzgar al mundo desde lo alto de sus marcos dorados. Clara evitó mirarlos directamente, por miedo a encontrar en esos ojos pintados la misma sentencia que tantas bocas vivas habían repetido. Mientras subían unos pocos escalones interiores, doña Matilde le explicó con voz baja que la casa guardaba todavía el luto de la baronesa, muerta hacía menos de un año, y que los niños no habían vuelto a reír como antes. Añadió que el varón pasaba la mayor parte del tiempo en la biblioteca o inspeccionando los campos, y que hasta entonces nadie había logrado quedarse más de unas pocas semanas en el puesto que ahora ella venía a ocupar. La habitación asignada a Clara estaba junto a la cocina, en una zona donde el calor de los fogones se filtraba por las paredes y dejaba un aroma constante a pan y a humo. Era un cuarto pequeño, con una cama de hierro, una cómoda gastada y una ventana que daba a un patio secundario donde se veían cuerdas de ropa tendida y el tejado del gallinero. El piso de tablas crujía bajo sus pies, pero la madera estaba limpia y el colchón, aunque duro, no se hundía en el centro. Al dejar el baúl junto a la cama, Clara experimentó una sensación extraña. Por primera vez en años, aquel espacio, por modesto que fuera, no se compartía con otras 4 mujeres ni daba a un pasillo ruidoso. Le pertenecía, al menos en parte. Doña Matilde dejó claro que, si demostraba ser útil y discreta, podría considerar ese cuarto su hogar. De lo contrario, el regreso a la ciudad sería rápido y definitivo. Las primeras horas se llenaron de instrucciones. El sonido metálico de las ollas, el raspado de los cepillos sobre el suelo y el chasquido de la leña al encenderse en la cocina formaban un telón de fondo constante. Clara aprendió el horario de la casa, el desayuno temprano para los peones, el de los niños 1 hora después, el café del varón servido en una bandeja de plata con la exactitud de un ritual. Conoció a la cocinera, una mujer pequeña y nerviosa llamada Teresa, que la miró con curiosidad y alivio. Le confesó, en susurros, que estaba cansada de encargarse sola de los pequeños y de soportar las exigencias de los hombres de la casa. Agradecía tener otra mujer cerca, aunque fuera solo para compartir silencios al final del día. Entre instrucciones sobre cómo doblar los manteles y qué puerta del pasillo crujía si se abría de noche, fueron tejiendo una complicidad discreta. Los niños, sin embargo, seguían siendo una presencia distante. Los veía pasar, tomados de la mano, rumbo al comedor o al jardín, siempre bajo la mirada vigilante de doña Matilde. El mayor, Álvaro, caminaba con una seriedad impropia de sus 9 años. Su traje beige estaba impecable, y su mirada gris parecía medir cada movimiento de la casa. Elena, con su vestido crema de encaje,
Llevaba el cabello recogido en 2 trenzas que caían sobre la espalda y unos ojos grandes que evitaban el contacto directo. Tomás, el más pequeño, caminaba a pasos cortos, casi siempre con un juguete de madera apretado contra el pecho. Había también una niña más, a la que Clara había visto solo de lejos, Lucía, de apenas 2 años, casi siempre en brazos de la nodriza cuando salía al patio. Sabía sus nombres porque los escuchaba en labios de la cocinera o del ama de llaves, pero todavía no había tenido la oportunidad de presentarse ni de aprender el sonido real de sus voces. Esa oportunidad llegó al tercer día, una tarde en que el varón regresó de los campos más temprano de lo habitual y la rutina de la casa se alteró como cuando cambia de golpe la dirección del viento. El olor a tierra mojada entró por las ventanas abiertas de la cocina antes de que se oyeran los cascos de los caballos. Clara estaba arrodillada junto al fogón, limpiando una olla ennegrecida, cuando Teresa se asomó y le susurró que se levantara, que el dueño estaba por entrar. Clara se secó las manos en el delantal, sintiendo como el corazón se le aceleraba sin motivo preciso. Sabía que algún día tendría que hablar con él cara a cara, pero no había pensado que fuera a suceder con las manos todavía oliendo a jabón y cebolla. El varón cruzó la puerta de servicio acompañado del mayordomo y de 2 peones. Traía la camisa pegada al cuerpo por el sudor del trabajo, la levita desabrochada y el sombrero en la mano. Aún así, mantenía una dignidad natural que no dependía del estado de su ropa. El aire que lo acompañaba olía a caballo, a polvo de trigo y a tabaco suave. Cuando doña Matilde lo interceptó en el pasillo para informarle de que la nueva cuidadora de los niños ya había llegado y estaba aprendiendo sus tareas, él frunció levemente el ceño, como si buscara recordar la carta que había leído semanas atrás. Sus ojos, de un tono indefinible entre verde y marrón, se dirigieron entonces hacia la cocina, donde Clara, aún de pie junto al fogón, se debatía entre huir a su cuarto o mantenerse firme. Fue doña Matilde quien la llamó. La voz del ama de llaves sonó clara en medio del traqueteo de ollas y el murmullo de los peones. Clara salió al pasillo, limpiándose instintivamente las manos en el delantal. El suelo de piedra estaba frío bajo sus botas, y el olor a carbón y a sopa la envolvía como un recuerdo de la pensión. Cuando alzó la mirada, encontró al varón observándola con detenimiento. No había sorpresa abierta en su rostro, pero sí una ligera pausa, como si hubiera tenido que ajustar la imagen imaginada de la mujer que había contratado a la realidad de esa figura de vestido rojo y cuerpo contundente. Clara sintió la vieja vergüenza subir por su cuello, caliente y familiar, pero logró mantenerse quieta. El varón le hizo preguntas simples, transmitidas en parte a través de Matilde: si había entendido el horario, si sabía leer cuentos infantiles, si estaba dispuesta a pasar más tiempo con los niños que con los adultos de la casa. Clara respondió que sí a todo, con la voz más firme de lo que esperaba. Explicó, sin entrar en detalles, que estaba acostumbrada al trabajo pesado y que prefería la compañía de los pequeños, porque con ellos sentía que no necesitaba esconderse tanto. Aunque sus palabras eran respetuosas, contenían algo que llamó la atención del varón, una honestidad despojada de adornos, casi desafiante en su sencillez. Había oído muchas frases bonitas de mujeres que querían el puesto, pocas veces había escuchado una confesión tan directa. Fue en ese breve intercambio, aparentemente insignificante, cuando la primera hebra del futuro lazo entre ambos se tendió sin que ninguno lo supiera. Gabriel notó, por ejemplo, que aquella mujer obesa no bajaba los ojos hasta el suelo como hacían otras cuando se sentían juzgadas, los bajaba apenas, con una mezcla de respeto y dignidad herida, como quien ha aprendido a esperar lo peor pero todavía se aferra a un pequeño resto de orgullo. Clara, por su parte, percibió en el varón algo que no había encontrado en otros hombres, una mirada que la medía, sí, pero que no se demoraba en sus caderas ni en sus brazos gruesos, sino en la firmeza con que apretaba las manos y en la manera en que hablaba de sus hijos. Durante los días siguientes, aquella impresión inicial se fue transformando poco a poco en algo más sólido. Clara empezó a hacerse cargo de los niños en las mañanas, mientras el varón salía al campo. La primera vez que se presentó en el comedor infantil, el olor a leche tibia, pan recién cortado y tinta seca de los cuadernos la recibió como un abrazo extraño. Álvaro estaba sentado muy erguido, con una pluma en la mano. Elena jugaba con las migas de pan, dibujando pequeños círculos sobre el mantel. Tomás abrazaba un caballito de madera con tanta fuerza que los nudillos se le ponían blancos. Lucía permanecía en una sillita alta, mirando al vacío con ojos grandes. Clara no intentó imponer autoridad de inmediato.
Sabía, por experiencia, que los niños en duelo no respondían bien a voces fuertes ni a órdenes bruscas. Comenzó por servirles el desayuno con manos seguras, preguntando cosas simples: si querían más leche, si preferían la miel en el pan o separada, si alguno tenía frío. Las respuestas fueron escasas al principio. Álvaro contestaba con monosílabos, Elena apenas asentía, Tomás se escondía en el juguete y Lucía se quedaba en silencio. A Clara no le molestó. Pensó que su trabajo no era arrancarles palabras, sino demostrarles que, aun cuando ellos decidieran callar, alguien seguiría estando allí, llenando sus platos y vigilando que las cucharas no se quedaran suspensas en el aire demasiado tiempo. A medida que pasaban las jornadas, la casa fue revelando sus espacios. El pasillo que llevaba a la biblioteca olía a papel viejo y tinta. El salón principal conservaba un perfume tenaz a cera de muebles y flores marchitas. La galería que daba al jardín se llenaba, por las tardes, de la luz dorada del sol que caía sobre las copas de los árboles. Clara se acostumbró al crujido de las tablas en ciertos puntos del piso, al eco de las risas lejanas de los peones cuando terminaban el trabajo en el campo, al tañido grave de la campana que marcaba la hora del almuerzo. Poco a poco, el caserón dejó de parecer un gigante intimidante y se convirtió en un cuerpo vivo, con ritmos, respiraciones y silencios que ella empezaba a entender. En uno de esos silencios, cuando el varón regresaba más tarde de lo habitual y los niños estaban inquietos, ocurrió la escena que más tarde daría la vuelta al pueblo entero. Habían pasado solo 2 semanas desde la llegada de Clara. La tarde estaba clara, pero el calor comenzaba a ablandarse, y una brisa suave movía las hojas de los árboles del jardín. Doña Matilde, preocupada por los rumores que ya empezaban a circular en la aldea sobre la presencia de una mujer soltera en la casa del varón, sugirió que era hora de formalizar algunas cosas. No hablaba de matrimonio, claro está, sino de dejar claro a todos que la nueva cuidadora había sido contratada exclusivamente para cuidar de los niños y no para aspirar a otro lugar. El varón escuchó esos comentarios con la mandíbula tensa. La presión de la moral del pueblo no le era desconocida. Desde la muerte de su esposa, había soportado miradas, consejos no pedidos y susurros en las bancas de la iglesia. Muchos opinaban que, por el bien de sus hijos, debería tomar otra esposa cuanto antes. Otros decían que sería indecente introducir una mujer sin apellido en la casa. Gabriel estaba cansado de todos. Por eso, cuando Matilde le pidió que hablara personalmente con Clara para dejar claras las condiciones, aceptó más por evitar malentendidos que por verdadera convicción. La cita terminó fijándose en el patio, a la hora en que la luz del sol empezaba a volverse dorada y los niños, después de la lección del maestro, correteaban entre los setos. Clara salió al patio con las manos ligeramente húmedas aún por haber lavado tazas de té. El vestido rojo se abombaba en su cintura y caía en pliegues pesados hasta rozar la grava. Sentía la mirada de las ventanas sobre su espalda. Seguramente alguna criada, algún peón curioso e incluso doña Matilde observaban desde algún rincón. Álvaro estaba cerca de la fuente, fingiendo leer un libro. Elena se ocupaba con flores caídas. Tomás y Lucía jugaban en el camino, recogiendo piedrecitas. El varón la esperaba junto a uno de los setos recortados, con la levita negra bien abotonada ahora y el sombrero de copa proyectando una sombra exacta sobre su rostro. Lo que se suponía que sería una conversación formal sobre condiciones de trabajo se transformó, sin que nadie lo planeara, en una confesión que cambiaría para siempre la relación entre ellos. Gabriel, de pie frente a ella, comenzó mencionando la necesidad de evitar maledicencias. Explicó que el pueblo era rápido para juzgar y lento para perdonar, y que por eso prefería que todo estuviera muy claro desde el principio. Quería que Clara supiera que su puesto en la casa era el de cuidadora, no el de posible esposa. No lo decía con dureza, sino con una especie de cansancio honesto, como quien repite una lección que otros le han impuesto. Clara escuchó esas palabras con una mezcla de alivio y punzada. Era, en el fondo, lo que había esperado siempre. Nadie la había contratado para hacer nada más que un par de manos y un corazón disponible para los niños. Sin embargo, al ver que el varón se preocupaba por aclararlo, sintió hervir dentro de sí una necesidad antigua de decir la verdad en voz alta, antes de que otros la dijeran por ella. Notó que los niños habían dejado de jugar y los tenían a ambos en su campo de visión. Notó también que, desde la galería, doña Matilde asomaba una silueta discreta. En ese momento comprendió que su respuesta no solo sería escuchada por el varón, sino por toda la casa. Respiró hondo,
sintiendo como el corcel apretaba las costillas, y decidió abrir la puerta de su propia humillación antes de que alguien más lo hiciera. Le explicó al varón, con voz serena pero manos temblorosas, que no necesitaba que la gente le recordara cuál era su lugar. Le contó, sin entrar en detalles innecesarios, que ya había sido rechazada en una estación de tren por un hombre que se creyó con derecho a decirle, delante de todos, que no estaba hecha para acompañar a nadie en público. Le habló de la dueña de la pensión que repetía, a modo de broma, que su cuerpo la condenaba a las cocinas. Confesó, finalmente, que había terminado por creer esas palabras y que, cuando escribió su carta ofreciendo sus servicios, lo hizo desde la certeza de que no era apta para casarse con ningún hombre. Hasta ahí, el relato habría bastado para satisfacer la curiosidad de los presentes y para reforzar la idea de que ella era, simplemente, una mujer que conocía su sitio. Sin embargo, Clara no se detuvo ahí. Miró a los niños, con sus trajes pulcros y sus ojos atentos, y añadió algo más. Dijo que, aunque se considerara indigna de aspirar a un matrimonio, eso no significaba que su corazón estuviera vacío. Aclaró que, si el varón se lo permitía, pondría toda la ternura, la paciencia y la fuerza que el mundo había despreciado en ella al servicio de esos pequeños. No sabía amar a medias, y si había renunciado a ser esposa, se ofrecía a ser, al menos, el lugar seguro de esos hijos. La tensión que se creó en el patio en ese instante fue distinta a cualquier otra que la casa hubiera conocido. No era el silencio incómodo de un sermón largo, ni la pausa antes de un regaño. Era la sensación de estar presenciando algo íntimo y profundo, casi imprudente, que de algún modo también pertenecía a todos. Los niños, especialmente Elena, se habían acercado un poco más. Álvaro apretaba el libro contra el pecho con tanta fuerza que los bordes se curvaron. Tomás dejaba caer las piedrecillas una a una, olvidado del juego. Lucía miraba a Clara con la boca entreabierta, como si no hubiera oído nunca a un adulto hablar así, tan desnudo de orgullo. En ese tipo de momentos, la vida de una persona puede torcerse hacia muchos destinos distintos. ¿Tú qué habrías hecho en el lugar del varón? ¿Aceptar un corazón que se ofrece así, aunque el pueblo lo juzgue, o rechazarlo para proteger tu reputación? Cuéntalo en los comentarios mientras seguimos. Gabriel, que había escuchado sin interrumpirla, sintió algo moverse dentro de él, una emoción que ya no era solo gratitud por el trabajo bien hecho ni alivio por tener ayuda con los niños. Reconoció en las palabras de Clara una valentía que él mismo había perdido desde la muerte de su esposa. Ella estaba confesando su herida más profunda frente a quienes podían usarla en su contra, simplemente para dejar claro que, a pesar de todo, seguía dispuesta a amar. El varón, acostumbrado a promesas adornadas y a frases calculadas, se encontró de pronto frente a una verdad tan sencilla que casi dolía. No respondió con declaraciones grandilocuentes ni con promesas que aún no estaba preparado para hacer. Solo asintió, despacio, y dijo que aceptaba esa oferta, que si ella deseaba poner su corazón al servicio de sus hijos, él se consideraría en deuda. Para los curiosos escondidos tras las ventanas, aquel gesto apenas pareció un acuerdo laboral. Para Clara, fue algo más, la primera grieta en el muro que separaba su condición de criada visible de cualquier posibilidad de ser vista también como mujer. Mientras el sol terminaba de caer y la luz se volvía más suave, los niños comenzaron a moverse otra vez, aunque de una manera diferente. Elena avanzó hasta quedar a un paso de Clara y, sin decir palabra, tomó un pliegue de su falda roja entre los dedos. No la soltó durante el resto de la tarde. Cuando la casa empezó a respirar distinto, la presencia de Clara en el castañar comenzó a sentirse primero en los lugares más humildes de la casa. No fue en el salón principal ni en la biblioteca donde el varón pasaba largas horas, sino en la cocina, en el pasillo de los dormitorios infantiles y en el pequeño patio interior donde se colgaba la ropa. Allí, donde el olor a jabón se mezclaba con el de la leña húmeda y la ropa recién lavada, la rutina empezó a cambiar de manera casi imperceptible. Clara no levantaba la voz ni imponía normas rígidas. Se movía con la naturalidad de quien entiende que el orden no siempre nace de la autoridad, sino de la constancia. Cada mañana, al amanecer, encendía el fuego antes de que el frío se instalara del todo en las paredes, y ese simple gesto hacía que la casa despertara con menos aspereza. Los niños fueron los primeros en notar la diferencia, aunque ninguno de ellos supiera ponerle palabras. Álvaro, el mayor,
Dejó de levantarse con la rigidez de un adulto cansado y comenzó a demorarse un poco más en la mesa, observando cómo Clara cortaba el pan en rebanadas iguales y repartía la miel con cuidado. Elena, que solía permanecer en silencio, empezó a tararear melodías sin darse cuenta, sonidos suaves que se escapaban de sus labios mientras ayudaba a recoger los platos. Tomás, siempre inquieto, se sentaba en el suelo de la cocina para jugar con las tapas de las ollas, y Lucía, la más pequeña, ya no lloraba al separarse de la nodriza, estiraba los brazos hacia Clara con una confianza que sorprendió incluso a doña Matilde. La casa, que durante meses había conservado un aire denso, como si el luto se hubiera impregnado en cada mueble, comenzó a oler distinto. A la cera de los pisos se sumó el aroma del pan recién horneado y de las hierbas que Clara traía del huerto. El romero y la albahaca colgaban ahora en pequeños ramilletes cerca de la ventana de la cocina, y su fragancia se filtraba hasta el pasillo principal. Esos detalles, aparentemente insignificantes, empezaron a despertar comentarios entre los peones, que se preguntaban en voz baja cómo una mujer tan sencilla podía cambiar tanto el ánimo de la casa en tan poco tiempo. Gabriel observaba estos cambios desde una distancia prudente. No se involucraba directamente, pero notaba cómo, al regresar del campo, encontraba a los niños menos tensos y a la casa menos silenciosa. En las noches, cuando se sentaba a leer junto a la chimenea, oía pasos pequeños que ya no corrían de inmediato a esconderse, sino que se acercaban para desearle buenas noches antes de subir a dormir. Esa cercanía lo descolocaba. Durante meses había aceptado la distancia como una forma de protegerse del dolor. Ahora, sin darse cuenta, empezaba a bajar la guardia. Una tarde, al pasar por el pasillo que llevaba a los dormitorios, se detuvo al escuchar risas. No eran carcajadas estruendosas, sino risas contenidas, como si los niños temieran romper algo frágil. Se asomó con cuidado y vio a Clara sentada en el suelo, con el vestido rojo extendido a su alrededor como una manta. Tomás se subía torpemente a su regazo, mientras Elena intentaba peinar a Lucía con dedos aún inseguros. Álvaro, apoyado en la pared, observaba la escena con una mezcla de recelo y alivio. Gabriel sintió un nudo en la garganta. Aquella imagen, tan simple, le recordó escenas de su propia infancia, antes de que la responsabilidad y las expectativas lo endurecieran. Clara no se dio cuenta de su presencia hasta que el carraspeó suavemente. Al alzar la vista, encontró los ojos del varón sobre ella. Durante un segundo, la vergüenza antigua amenazó con volver a apoderarse de su cuerpo. Se incorporó como pudo, alisando la falda con torpeza. Gabriel, sin embargo, no la reprendió ni hizo comentario alguno sobre la informalidad de la escena. Se limitó a agradecerle, con voz baja, por el tiempo que dedicaba a los niños. Esa gratitud, expresada sin adornos, se quedó flotando entre ellos como algo nuevo y delicado. A partir de ese día, los encuentros entre Clara y el varón se volvieron más frecuentes, aunque siempre envueltos en una prudencia casi excesiva. Coincidían en la cocina al amanecer, cuando ella preparaba café fuerte y él revisaba papeles junto a la mesa. Se cruzaban en el jardín al atardecer, cuando Gabriel regresaba de los campos y ella sacaba a los niños a respirar el aire fresco. Nunca se tocaban más allá de lo necesario, pero la cercanía física empezó a adquirir un peso distinto. Clara notaba cómo, al pasar junto a él, el varón se detenía apenas un segundo más de lo habitual, como si necesitara confirmar algo que todavía no sabía nombrar. Mientras tanto, el pueblo comenzaba a murmurar. Las visitas dominicales a la iglesia se volvieron una prueba de resistencia para Clara. Las mujeres de la aldea la miraban con curiosidad abierta, algunas con una mezcla de lástima y burla. No entendían cómo una mujer obesa, sin apellido ni dote, podía vivir bajo el mismo techo que un varón viudo sin provocar un escándalo inmediato. Clara caminaba con la cabeza en alto, aunque por dentro se encogía. Cada mirada le recordaba la frase que la había acompañado durante años, esa idea de no ser apta para ningún hombre. Aún así, se repetía a sí misma que no había venido el Castañar para ser vista como esposa, sino para cumplir la promesa que había hecho, amar a los hijos del varón. Esa convicción la sostuvo cuando comenzaron las primeras insinuaciones maliciosas. Una tarde, al regresar del mercado, oyó a dos mujeres comentar que era indecente que una criada permaneciera tanto tiempo en la casa de un viudo joven. Clara apretó el cesto contra su cuerpo y siguió caminando, con el corazón acelerado. Sabía que,
tarde o temprano, esas palabras llegarían a oídos de Gabriel. Temía que él, cansado de los rumores, decidiera prescindir de ella para evitar problemas. La idea de abandonar a los niños le resultaba insoportable, pero estaba preparada para hacerlo si eso los protegía. Esa noche, mientras ayudaba a Elena con una tarea de lectura, la niña levantó la vista de pronto y preguntó, con la inocencia cruel de la infancia, si Clara se iría como las otras mujeres. La pregunta cayó como una piedra en el silencio de la habitación. Clara sintió que algo se le quebraba por dentro, pero respiró hondo antes de responder. Le explicó, con palabras sencillas, que no tenía intención de marcharse, que estaba allí porque así lo había elegido. No prometió nada que no pudiera cumplir, solo aseguró que, mientras se lo permitieran, seguiría cuidándolos. Elena asintió lentamente y volvió a concentrarse en el libro, pero esa noche se durmió con la mano aferrada al borde del vestido rojo de Clara. Esa escena no pasó desapercibida para Gabriel, que observaba desde la puerta entreabierta. Por primera vez, comprendió que Clara no solo estaba llenando un vacío práctico, sino uno emocional que él mismo había sido incapaz de atender. Los niños no solo obedecían, confiaban. Aquella comprensión empezó a inquietarlo. No estaba preparado para admitir que esa mujer, a la que había aceptado como cuidadora, se estaba convirtiendo en algo más profundo para su familia, y quizá también para él. Si sientes que esta historia te está guardando un secreto que solo se revelará al final, quédate con nosotros. No todos los amores se anuncian de inmediato, algunos crecen en silencio. Cuando el respeto empezó a parecer amor, el cambio más evidente en Gabriel no fue inmediato ni dramático. No hubo declaraciones repentinas ni gestos grandilocuentes que pudieran alimentar los chismes del pueblo. Fue, más bien, una transformación silenciosa, casi imperceptible, que se manifestó en pequeños actos cotidianos. Comenzó a preguntar por los niños con mayor frecuencia, no solo si habían comido o dormido bien, sino que les interesaba, que los hacía reír, que temores parecían perseguirlos en la noche. Clara respondía con cuidado, consciente de que cada palabra podía abrir o cerrar una puerta invisible. Nunca exageraba ni adornaba, hablaba de Álvaro con orgullo contenido, de la sensibilidad de Elena, de la energía inagotable de Tomás y de la necesidad de Lucía de sentirse sostenida. En esas conversaciones, siempre breves y respetuosas, Gabriel empezó a descubrir facetas de Clara que no había imaginado. Se dio cuenta de que ella observaba con atención, que recordaba detalles mínimos y que sabía cuándo intervenir y cuándo dar espacio. Le sorprendía su capacidad para imponer límites sin dureza, para transformar una orden en una invitación. En más de una ocasión, se encontró esperando esos informes nocturnos con una anticipación que lo inquietaba. No era solo interés por sus hijos, era la necesidad creciente de escuchar la voz de Clara, de sentir la calma que traía consigo. El respeto que sentía por ella empezó a filtrarse en su comportamiento. Dejó de referirse a Clara como la cuidadora o la criada, incluso en conversaciones privadas con el notario o con el cura del pueblo. Empezó a llamarla por su nombre, con una naturalidad que sorprendió a más de uno. Doña Matilde lo notó enseguida. Aquella forma de pronunciar el nombre de la mujer obesa, sin condescendencia ni ironía, indicaba un cambio que el ama de llaves no podía ignorar. Si el varón seguía así, pensó, el equilibrio frágil de la casa podría romperse de maneras imprevisibles. Clara, por su parte, comenzaba a experimentar una confusión que no esperaba. Había llegado al Castañar convencida de que su papel estaba claro: cuidar de los niños, ser útil, desaparecer cuando ya no hiciera falta. Sin embargo, la manera en que Gabriela miraba últimamente no encajaba con esa narrativa. No era una mirada de deseo evidente, pero tampoco era la indiferencia funcional que había conocido en otros hombres. Había en sus ojos una atención nueva, un interés que parecía buscar algo más allá de la utilidad inmediata. Clara se sorprendía a sí misma pensando en ello durante las noches, cuando el silencio de su cuarto se volvía más pesado que de costumbre. Ese conflicto interno se intensificó cuando el pueblo empezó a ejercer presión de manera más abierta. El cura, hombre de palabras medidas y sonrisa amable, mencionó en una conversación casual que la presencia de una mujer soltera en la casa de un viudo podía dar lugar a malentendidos. El notario, siempre atento a las apariencias, sugirió que sería conveniente establecer límites más claros.
Incluso algunos parientes lejanos del varón dejaron caer comentarios velados sobre la necesidad de pensar en el futuro de los niños y en la reputación del apellido. Gabriel escuchaba todo con paciencia forzada, pero su irritación crecía. Una tarde, tras una visita particularmente incómoda de uno de esos parientes, Gabriel salió al jardín con el ceño fruncido. Clara estaba sentada bajo un árbol, cosiendo un pequeño desgarrón en el abrigo de Tomás. El olor a hierba fresca y a tierra húmeda llenaba el aire. Gabriel se acercó sin pensar demasiado y se detuvo a su lado. No habló de inmediato. Observó cómo ella manejaba la aguja con destreza, cómo sus manos grandes se movían con una delicadeza que desmentía los prejuicios sobre su cuerpo. Esa contradicción, tan evidente, lo desarmó. Fue entonces cuando Gabriel empezó a entender algo fundamental: el tamaño de Clara, aquello que ella misma veía como un obstáculo insalvable, no era lo que definía su presencia. Su cuerpo no ocupaba espacio de manera invasiva, lo llenaba con calma. Esa percepción, tan simple y tan reveladora, lo sacudió más que cualquier sermón. Por primera vez, se preguntó si había permitido que las normas del mundo dictaran demasiado tiempo lo que debía sentir. Esa noche, al sentarse a cenar con los niños, notó que Clara no se sentaba aparte, como había hecho al principio, sino que ocupaba un lugar natural en la mesa. No era el lugar de la baronesa ni el de una invitada especial, era simplemente su sitio. Los niños hablaban con ella con confianza, compartían anécdotas del día, pedían su opinión. Gabriel los observaba en silencio, sintiendo una mezcla de gratitud y temor. Gratitud por verlos así de vivos, temor por darse cuenta de que ya no podía imaginar la casa sin ella. El momento que marcó un antes y un después llegó una noche de tormenta. El viento golpeaba las ventanas con fuerza, y la lluvia caía sobre el tejado como un tambor insistente. Tomás se despertó llorando, asustado por los truenos. Clara fue a su cuarto de inmediato, lo tomó en brazos y lo meció hasta que su respiración se calmó. Gabriel, alertado por el ruido, llegó poco después y los encontró así, envueltos en la luz tenue de una lámpara. El niño dormía tranquilo, con la cabeza apoyada en el hombro de Clara. Ella levantó la vista y se encontró con la mirada del varón. No hubo palabras. No las hacían falta. En ese silencio cargado de lluvia y respiraciones suaves, Gabriel sintió una certeza que lo asustó y lo reconfortó al mismo tiempo. Aquella mujer obesa, que había llegado proclamando que no era apta para ningún hombre, se estaba convirtiendo, sin proponérselo, en el lugar más seguro de su vida. Y aunque todavía no se atrevía a llamarlo amor, sabía que ya no podía fingir indiferencia. Si alguna vez dudaste de tu propio valor, recuerda esta escena. Incluso quienes se creen destinados solo a cuidar a otros pueden descubrir que también merecen ser elegidos. Cuando el corazón empezó a contradecir la costumbre, el primer gesto que hizo temblar de verdad las certezas de Clara no fue una palabra ni una mirada prolongada, sino algo mucho más simple. Una mañana fría, al salir al patio para tender la ropa, encontró su chal de lana doblado con cuidado sobre el respaldo de una silla cercana a la puerta. No era el chal que ella usaba habitualmente para trabajar, sino uno más grueso, de mejor calidad, que reconoció de inmediato como perteneciente a Gabriel. El aire olía a hierba húmeda y a humo reciente, y la luz pálida del amanecer apenas comenzaba a tocar las piedras del suelo. Clara tomó el chal entre las manos grandes, sintiendo el peso tibio de la lana, y supo sin necesidad de preguntas que lo había dejado allí para ella. No había nota ni explicación. Ese silencio fue, paradójicamente, lo que más la conmovió. Durante el resto del día, ese gesto sencillo la acompañó como un rumor constante. Mientras ayudaba a Elena con sus lecciones o limpiaba los cajones de la despensa, Clara se descubría recordando la textura del chal y la intención que lo había colocado en su camino. Era la primera vez que un hombre pensaba en su bienestar sin que ella lo pidiera, sin que mediara una obligación explícita. Aquello desarmó la estructura interna que había construido durante años, esa idea rígida de que su cuerpo solo servía para trabajar y sostener, no para ser cuidado. Intentó convencerse de que era solo cortesía, un acto de agradecimiento por su dedicación a los niños, pero el pensamiento no lograba asentarse del todo. Gabriel, por su parte, también se encontraba inquieto. Había dejado el chal sin reflexionar demasiado, movido por una intuición casi infantil. Al darse cuenta de lo que había hecho, sintió un breve pánico,
como si hubiera cruzado una línea invisible. Se preguntó si Clara interpretaría el gesto como algo indebido o si el pueblo, siempre atento, encontraría en ello una razón más para murmurar. Sin embargo, cuando la vio esa tarde envuelta en la lana oscura, caminando junto a los niños por el jardín, sintió una calma inesperada. La escena le pareció tan natural que cualquier duda perdió fuerza. Esa naturalidad fue creciendo en pequeños detalles. Gabriel comenzó a retrasar sus salidas al campo para desayunar con los niños y con Clara. Se sentaba a la mesa sin prisa, escuchando las historias torpes de Tomás y las observaciones serias de Álvaro. Clara notaba cómo le incluía cada vez más en esas conversaciones, pidiéndole su opinión, escuchando con atención lo que tenía que decir. No era una inclusión forzada, era como si, sin darse cuenta, hubiera empezado a considerarla parte del núcleo familiar. Ese cambio la llenaba de una alegría tímida y de un miedo profundo a la vez. El pueblo, entretanto, no permanecía ciego. Las visitas a la iglesia se volvieron más tensas. Clara sentía las miradas clavarse en su espalda ancha mientras avanzaba por el pasillo central, el vestido rojo contrastando con los tonos apagados de las otras mujeres. Algunas la observaban con curiosidad abierta, otras, con un juicio silencioso que pesaba más que cualquier insulto. Sabía que muchos se preguntaban qué hacía allí, cómo había logrado quedarse tanto tiempo. Clara bajaba la cabeza en oración, no solo por devoción, sino para esconder el temblor que esas miradas despertaban en ella. Una tarde, al regresar del mercado, oyó su nombre pronunciado en voz baja detrás de una esquina. No distinguió palabras exactas, pero reconoció el tono, mezcla de burla y advertencia. Aquello reavivó su miedo más antiguo. Esa noche, mientras los niños dormían y el viento hacía crujir las ramas de jardín, Clara se sentó sola en su cuarto, con el chal de Gabriel doblado sobre las rodillas. Se preguntó si había cometido un error al quedarse, si su presencia acabaría perjudicando a los niños que tanto había prometido proteger. La idea de marcharse empezó a tomar forma, dolorosa pero insistente. Al día siguiente, sin embargo, ocurrió algo que volvió a mover todas las piezas. Elena cayó enferma con fiebre alta. El olor a vinagre y a paños húmedos llenó el cuarto, y la respiración irregular de la niña se convirtió en el centro de la casa. Clara permaneció a su lado durante horas, cambiando los paños, murmurando palabras suaves, sosteniendo la mano pequeña que a veces se aferraba con fuerza. Gabriel entraba y salía del cuarto, visiblemente angustiado, y encontraba siempre a Clara allí, firme, sin quejarse del cansancio ni del calor. Esa visión lo marcó más que cualquier gesto anterior. Cuando la fiebre empezó a ceder, Gabriel se sentó en silencio junto a la cama. Miró a Clara, con el rostro pálido por el desvelo, y sintió una gratitud tan intensa que rozaba algo más profundo. Comprendió que ya no la veía solo como la mujer que cuidaba de sus hijos, sino como alguien cuya ausencia resultaría insoportable. Esa revelación lo asustó, porque implicaba aceptar sentimientos que la costumbre y la sociedad le habían enseñado a negar. Aún así, no pudo ignorarla. Si esta historia te está tocando, quédate hasta el final y comparte los comentarios. ¿Crees que alguien puede descubrir que merece ser amado justo cuando deja de esperarlo? La mejoría de Elena no trajo consigo la calma que Clara había esperado. Al contrario, pareció acelerar el movimiento de fuerzas externas que llevaban tiempo acumulándose. El rumor de que la mujer obesa del vestido rojo se había vuelto indispensable en la casa del varón empezó a recorrer el pueblo con más insistencia. Ya no se trataba solo de curiosidad, había en esas voces un matiz de reproche, como si el orden natural de las cosas estuviera siendo desafiado. Para muchos, era inconcebible que una mujer sin apellido ni dote ocupara un lugar tan cercano al corazón de una familia noble. El primer aviso llegó de manera formal. El notario del pueblo solicitó una visita al varón, alegando asuntos relacionados con la administración de la hacienda. La conversación, que comenzó entre papeles y cifras, pronto derivó hacia temas menos concretos. El notario mencionó la importancia de preservar la reputación del apellido, insinuó que la presencia prolongada de Clara podía dar lugar a interpretaciones maliciosas y recordó que los hijos del varón necesitaban un ejemplo acorde a las normas sociales. Gabriel escuchó sin interrumpir, pero su expresión se endureció. No respondió de inmediato, se limitó a agradecer la preocupación y a dar por terminada la visita. Ese mismo día,
El cura del pueblo pasó por el Castañar con el pretexto de bendecir los campos. Durante el recorrido, dejó caer comentarios sobre la necesidad de evitar el escándalo y de mantener las apariencias. Clara, que los acompañaba a cierta distancia con los niños, sintió como cada palabra se le clavaba en la espalda. Comprendió que el tiempo de la discreción estaba llegando a su fin. Pronto, alguien exigiría una decisión clara, o se iba, o se redefinía su lugar de una manera que ella jamás había considerado posible. Gabriel comenzó a debatirse internamente. Por un lado, sabía que la presión social no era un juego, podía afectar la vida de sus hijos, su posición y la estabilidad de la hacienda. Por otro, la sola idea de pedirle a Clara que se marchara le resultaba insoportable. Cada rincón de la casa parecía ahora impregnado de su presencia. La cocina olía a las hierbas que ella usaba, los dormitorios infantiles resonaban con sus pasos, el jardín había recuperado una vitalidad que no recordaba. Expulsarla sería como arrancar una parte viva del hogar. Clara percibió ese conflicto antes de que él lo expresara. Empezó a preparar, en silencio, la posibilidad de irse. Ordenó su pequeño cuarto con más cuidado de lo habitual, dobló sus pocas pertenencias y dejó el baúl listo bajo la cama. No se lo dijo a nadie, ni siquiera a los niños. Pensaba que su deber seguía siendo el mismo que se había impuesto al llegar, protegerlos, incluso si eso significaba desaparecer. El amor, se repetía, no siempre consistía en quedarse. La noche en que Gabriel descubrió el baúl preparado, algo se quebró definitivamente entre ambos. No fue una ruptura, sino una revelación. Él entró al cuarto de Clara por una razón trivial y se encontró con la evidencia silenciosa de su intención de marcharse. El aire olía a jabón y a tela guardada. Gabriel entendió, de golpe, que Clara seguía viéndose a sí misma como alguien prescindible, alguien que debía irse antes de causar problemas. Esa comprensión lo llenó de una mezcla de tristeza y determinación. No hubo reproches ni escenas dramáticas. Solo un silencio cargado, en el que ambos comprendieron que el conflicto que se avecinaba ya no podía evitarse. El mundo exterior estaba listo para juzgarlos, y ellos tendrían que decidir si aceptar ese juicio o enfrentarlo juntos. Para Clara, la idea de ser amada de verdad seguía pareciendo una posibilidad remota, casi imposible. Para Gabriel, en cambio, esa idea comenzaba a volverse inevitable. El día en que Clara decidió marcharse sin despedirse, el amanecer encontró al Castañar cubierto por una neblina espesa que olía a tierra fría y a hojas húmedas. La casa parecía contener la respiración. Los pasos de Clara sobre el piso de madera sonaban más fuertes de lo habitual, como si cada crujido quisiera delatarla. Llevaba el vestido rojo doblado con cuidado dentro del baúl y sobre los hombros un abrigo sencillo que no lograba protegerla del temblor que le recorría el cuerpo. No lloraba. El llanto había quedado atrás, en noches anteriores, cuando aceptó que su amor por aquellos niños exigía un sacrificio final. Sabía que si se quedaba, el escándalo crecería. El pueblo ya había empezado a exigir respuestas, y tarde o temprano alguien pondría a Gabriel contra la pared. Ella no podía permitir que los hijos del varón fueran señalados ni que su futuro quedara manchado por su presencia. En su mente, la lógica era clara y cruel. Ella había nacido para cuidar, no para ser elegida. Amar significaba renunciar. Siempre había sido así. Mientras cerraba el baúl, un recuerdo insistente se abrió paso. El primer día en el patio, bajo el sol, cuando se había atrevido a decir que no era apta para ningún hombre. Aquella frase, que había pronunciado como una rendición, se le volvía ahora insoportable. Había entregado todo lo que tenía, su tiempo, su ternura, su paciencia, su cuerpo cansado. Había devuelto a los niños algo de la infancia que el duelo les había robado. Y aún así, seguía viéndose como alguien que debía desaparecer para no estorbar. Clara avanzó por el pasillo principal con pasos lentos. El olor a cera y a flores secas la envolvió como un adiós anticipado. Pasó frente a la puerta del dormitorio de los niños y se detuvo un segundo, con la mano apoyada en la madera. Del otro lado, oyó la respiración tranquila de Tomás y el leve murmullo de Elena al girarse en sueños. Álvaro dormía con un libro apretado contra el pecho, como si incluso dormido se negara a soltar responsabilidades. Ese sonido fue casi suficiente para hacerla retroceder. Pero siguió. Al bajar la escalera,
Encontró a Gabriel de pie junto a la mesa del vestíbulo. No llevaba levita ni sombrero, vestía una camisa sencilla, y su cabello estaba desordenado, como si no hubiera dormido. Sus ojos, enrojecidos, se fijaron en el baúl sin necesidad de explicaciones. La neblina que entraba por la puerta abierta dibujaba sombras grises alrededor de ambos. No hubo palabras directas. No las necesitaban. Gabriel entendió, con una claridad dolorosa, que Clara se iba porque lo amaba. No porque dudara de él, sino porque dudaba de sí misma. Comprendió que ella seguía creyendo que su cuerpo era un límite, que su amor solo podía ser útil, nunca correspondido. Esa certeza le atravesó el pecho con una fuerza que no había sentido ni siquiera el día del entierro de su esposa. Se acercó despacio, como si temiera asustarla. Clara mantuvo la mirada baja, aferrándose a la idea de que no debía escuchar nada que la hiciera quedarse. Gabriel percibió ese gesto y supo que, si no hablaba ahora, la perdería para siempre. No como cuidadora, sino como la mujer que había devuelto vida a su casa. El sonido de unos pasos pequeños interrumpió el momento. Álvaro apareció en lo alto de la escalera, con el cabello revuelto y los ojos abiertos de par en par. Detrás de él, Elena sujetaba la mano de Tomás, y Lucía, medio dormida, se aferraba a la baranda. Los cuatro miraban a Clara con una mezcla de miedo y súplica que le partió el alma. Los niños no entendían las normas sociales ni los rumores del pueblo. Solo sabían que aquella mujer de vestido rojo era el lugar donde el mundo se sentía seguro. Tomás bajó los últimos escalones corriendo y abrazó la pierna de Clara con fuerza. Elena lo imitó, aferrándose al borde del abrigo. Álvaro se quedó quieto, luchando por no llorar, pero sus ojos lo traicionaron. Ese instante cambió todo. Gabriel vio, con una claridad que ya no podía ignorar, que no estaba decidiendo solo por él. La casa, su apellido, su reputación, todo eso palidecía frente a la escena que tenía delante. Clara no era un problema que debía resolverse, era el corazón que había vuelto a latir en el Castañar. Y permitir que se marchara sería la verdadera injusticia. En ese momento, Gabriel hizo algo que jamás había hecho desde que era viudo, eligió desafiar al mundo sin esconderse. Comprendió que el amor no siempre llegaba con la forma que uno esperaba y que, a veces, la mujer destinada a ser amada no encajaba en los moldes que la sociedad consideraba aceptables. Clara, rodeada por los niños, sintió como la determinación empezaba a resquebrajarse. No porque dudara de su decisión, sino porque por primera vez percibió que alguien estaba dispuesto a elegirla incluso con todo aquello que ella creía que la hacía indigna. Cuando fue elegida, el enfrentamiento no ocurrió en secreto ni en la intimidad de la casa. Ocurrió donde el pueblo esperaba que ocurriera, bajo la mirada de todos. La iglesia estaba llena el domingo siguiente, saturada del olor a incienso, cera caliente y ropa recién planchada. Clara caminó junto a los niños, sintiendo cada mirada clavarse en su espalda ancha. El vestido rojo destacaba entre los tonos oscuros y apagados de la congregación. Gabriel avanzaba a su lado, con el rostro firme y el paso seguro. No se escondía. No evitaba las miradas. El cura comenzó la misa con la solemnidad habitual, pero el murmullo no cesaba. El notario, sentado en las primeras filas, observaba con gesto severo. Las mujeres cuchicheaban detrás de los abanicos. Todos esperaban el momento en que Gabriel pusiera fin al escándalo. Ese momento llegó cuando el cura habló de la familia, del deber y del orden. Gabriel se puso de pie antes de que alguien se lo pidiera. El sonido de su movimiento resonó en la nave como un golpe seco. Clara sintió que el corazón se le detenía. Pensó que él anunciaría su partida, que agradecería su ayuda y que la dejaría marchar con dignidad. Pero no fue eso lo que ocurrió. Gabriel habló de otra cosa. Habló del vacío que había quedado en su casa tras la muerte de su esposa. Habló de hijos que dejaron de dormir, de reír, de confiar. Habló de una mujer que llegó sin prometer nada para sí misma y lo dio todo por otros. Habló de cómo esa mujer, a la que muchos consideraban inadecuada, había demostrado ser el pilar más firme de su hogar. No habló de su cuerpo como un defecto. Habló de su presencia como una fortaleza. Clara escuchaba con la respiración contenida. Cada palabra derribaba un muro que ella había levantado durante años. Cuando Gabriel expresó,
con una claridad imposible de malinterpretar, que la elegía no a pesar de quién era ella, sino precisamente por quién era. El mundo pareció inclinarse. La reacción del pueblo fue lenta, confusa. Algunos bajaron la mirada, otros fruncieron el ceño. Pero hubo también quienes, al ver a los niños aferrados a Clara, comprendieron que el amor que tenían delante no era una provocación, sino una verdad incómoda. Días después, sin pompa ni ostentación, Gabriel pidió a Clara que fuera su esposa, no como un acto de caridad ni como una solución práctica, sino como una elección consciente. Clara, que había pasado la vida creyendo que solo servía para amar a los hijos de otros, entendió por fin que también merecía ser amada de verdad. El matrimonio no borró los murmullos de inmediato, pero sí transformó la casa. El Castañar volvió a llenarse de risas, de pasos apresurados, de mesas compartidas. Clara no dejó de cuidar a los niños, simplemente dejó de hacerlo desde la renuncia. Ahora lo hacía desde un amor correspondido. Años después, cuando el pueblo recordaba aquella historia, ya no hablaba de la mujer obesa que no era apta para ningún hombre. Hablaba de la baronesa que llegó vestida de rojo, convencida de no merecer amor, y que terminó demostrando que el amor verdadero no depende del tamaño del cuerpo, sino de la grandeza del corazón.